objetivo de la materia integradora 2 es darles la habilidad a ustedes de poder gestionar proyectos en su ámbito profesional. Lógicamente, parte de la primera recomendación que voy a hacer es la información contenida en este propio manual. Es solamente para fines de capacitación, y cualquier discrepancia con manuales de fabricantes, normas o leyes aeronáuticas, estas últimas prevalecerán. Esta grabación es solamente para fines de capacitación de su servidor Miguel Ángel Rojas Fernández. Parte del objetivo de la materia es generar o administrar los proyectos. Específicamente, ¿en qué área? En mantenimiento aeronáutico. El perfil que ustedes cubren es poder indagar, poder navegar en el ámbito de aviación, poder incursionar en el ámbito de aeronáutica y poder también, ¿por qué no?, en el aspecto aeroespacial. ¿Cómo vamos a analizarlo? Va a ser un poco en broma, pero de un cursito que tuvimos de Harvard. De ahí es un salón conocido como el Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica de Nesa, colaborando con un compañero de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Analizamos y vimos que la mejor forma de aprender los proyectos o gestión de proyectos es conocer la filosofía manejada en este caso en la Universidad de Harvard, a través de los proyectos de administración conocido en el libro, en este caso el PMBOK. Parte de una de las actividades que se les creó a ustedes es investigar este concepto. El PMBOK es Project Manager Book, es el libro para poder crear gestión de proyectos, es una guía de cómo gestionar los proyectos. Entonces, tomando como referencia básica la gestión de proyectos basados en esta teoría excepcional, vamos a desarrollar esta primera clase. Parte de los temas que vamos a tomar es conceptos, principios de proyecto, cómo se genera la estructura de un proyecto, de cómo administrar ese proyecto. Vamos a aterrizar el concepto en una teoría del caso, el aspecto gerencial y los desarrolladores de los propios proyectos. También vamos a indagar en la dirección de proyectos, son los temas que pretendemos desarrollar en esta sesión. En este caso, el objetivo de la propia materia es que el alumno pueda desarrollar una gestión de proyectos. Entonces, la referencia es una referencia PMBOK, principios de proyectos. Vamos a definir inicialmente lo que es un proyecto. Un proyecto definido en esta referencia, un proyecto es un esfuerzo temporal, en este caso, que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio o un resultado único. Ese es el concepto. La naturaleza temporal de los proyectos implica que el proyecto tiene un principio y un final. Hace rato comentábamos del Laboratorio de Diseño Aeroespacial. ¿Cuál es el principio? El principio es un convenio internacional que tiene el gobierno de Francia con el gobierno de México. En el Estado de México pues se genera un laboratorio, en el país se generan muchos laboratorios para poder desarrollar los proyectos en el aspecto aeroespacial, y así a todo tipo de empresa van a generar una infinidad de proyectos donde van a tener un principio y un final. Entonces, parte del análisis de los proyectos, el final se va a alcanzar, el final de un proyecto se va a alcanzar cuando se logran los mismos objetivos del propio proyecto. Si no logramos alcanzar los objetivos que planteamos en nuestro proyecto, no llegamos a ese final. Es importante que esta filosofía pues la adoptemos hasta cierto punto como una filosofía de vida y que nos va a ayudar en mucho. Yo nunca tuve oportunidad de estudiar estos aspectos, pero son muy interesantes y yo siento que es importante adquirirlo como una filosofía de vida. Cuando ya no existe la necesidad que dio origen al propio proyecto, se da por terminado este mismo proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente o el patrocinador
o el líder del propio proyecto lo desea terminar como tal. Hace rato comentábamos, por dar un ejemplo, el proyecto de calidad educativa. El objetivo de calidad educativa es generar un estándar general, una unificación de criterio basada en la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues primero teniendo referencias específicas de fabricantes directos, siendo objetivos en aprender y enseñar lo que realmente se requiere en la industria. No nos sirve de nada, por dar otro ejemplo, estarles enseñando a los alumnos el DC-9, el DC-10, el MD-80, si ya son aviones que ya están obsoletos, son sistemas que no están en la línea de batalla. Entonces, el objetivo de cada proyecto pues terminará, en este caso, cuando el líder considere que se tiene que terminar. Entonces, si nosotros logramos un objetivo, hablando específicamente de la calidad educativa, lograr un estándar de enseñanza bajo una calidad en la educación, pues vamos a lograr ese objetivo y vamos a terminar ese proyecto, por dar un ejemplo. Entonces el líder determinará cuándo va a terminar ese proyecto. El proyecto puede ser temporal, también no por ser temporal significa necesariamente que la duración del proyecto pues sea corta, no, o sea, no tiene características esenciales. Puede ser un proyecto temporal o puede ser un proyecto que dure mucho tiempo. Entonces, ¿de qué depende? De los propios compromisos del propio líder y de los propios colaboradores. Entonces, a grandes rasgos, esto es un proyecto. Cada proyecto debe generar un producto, un servicio, un resultado, como lo comentábamos. Cada proyecto se debe de realizar con un esfuerzo de aplicación de trabajo permanente. Por lo general es un proceso repetitivo que sigue los procedimientos existentes en una organización. Entonces debemos de analizar ese proceso cíclico para poderle dar continuidad. Debido a la naturaleza única de los proyectos, pueden existir diferencias en los propios productos, servicios o resultados de los proyectos. Las actividades de los proyectos pueden ser nuevas para los miembros de los equipos del propio proyecto, lo cual puede permitir una cierta planificación con cierta dedicación. En este caso debemos de plantear como un parámetro el trabajo de rutina, debe ser una constante. Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una sola persona o a varias personas. Eh, Cada unidad dentro de la organización aporta algo dentro de las empresas. Entonces, de forma idónea, es un trabajo en equipo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es un proyecto. Cada proyecto genera un producto y, como lo comentaba, puede ser tangible o intangible. Por ejemplo, un diseño de una aeronave de forma 3D, de forma virtual, es un producto intangible. Si somos específicos, ¿cuándo va a ser tangible? Cuando realizamos un prototipo y mejor aún cuando ya la aeronave esté terminada. En aviación, específicamente en aeronáutica y en el sector aeroespacial, no se pueden hacer prototipos así como de forma sencilla. En primera cuesta trabajo y cuesta en el aspecto económico generar un prototipo. Entonces lo ideal es que se generen prototipos en 3D, se tengan programas y software que realicen la simulación de operación de los mismos procesos, analizar de forma aerodinámica, analizar los esfuerzos estructurales de la propia aeronave y de cierta forma poder imprimir prototipos, prototipos en que pudiera ser en una impresora 3D a escala y poderlos correr en un laboratorio de túnel de viento para analizar el propio prototipo. Esto lo estoy así hablando
a grandes rasgos que pudiera ser un proyecto. Puede ser un proyecto intangible, puedes hacer el diseño de un avión, no lo tienes tangible, lo puedes hacer tangible cuando imprimas un prototipo. Una impresión 3D puede ser económica, no es costosa, y vas a tener tu prototipo, no vas a tener la necesidad de construir el avión para, para darte cuenta que necesitas a lo mejor un tamaño más amplio en el fuselaje o en la envergadura. Con tu prototipo a escala puedes ahorrar y optimizar tus propios recursos. Todos los proyectos, aquí como comenta nuestra presentación, van a tener características fundamentales y únicas. No significa que porque ya realizaste un proyecto, yo ya diseñé una aeronave de capacidad para 35 pasajeros, va a ser el mismo proyecto cuando yo desarrolle una aeronave de largo alcance con una capacidad de 150 pasajeros. Cada proyecto va a tener características únicas, fundamentales, que van a dar esa pauta en el propio desarrollo del mismo proyecto. Un proyecto se puede generar, en este caso, un producto, puede ser un componente de otro elemento, puede ser una mejora de un elemento final en sí mismo. ¿A qué me refiero? Tú puedes crear algo nuevo, un diseño propio, puedes decir, hoy voy a hacer una aeronave que se va a llamar Azteca Flyer, ¿no? O puedes darle una mejora. Oye, ¿sabes qué? Han tenido el 737 MAX, ha tenido problemas. Vamos a analizar que ellos quisieron generar un avión más económico, le pusieron motores mejorados. Al momento de poner ese motor mejorado, se dieron cuenta que las dimensiones del fuselaje generaban problemática de la altura del tren de aterrizaje. Entonces generaron un diseño achatado de motor y eso generó mayor peso. Se modificó el centro de gravedad y eso provocó que se creara un sistema electrónico autónomo en el cual se configurara el centro de gravedad para que el propio avión se modificara por sí mismo. Desafortunadamente falló el software, ¿no? Entonces tú puedes crear cosas nuevas o puedes modificar cosas que ya están. Entonces esa es parte de una característica de la creación de los proyectos. El segundo punto dice, puedes crear un servicio o la capacidad de realizar también ese mismo servicio, una función de negocio que brinda apoyo a la producción o distribución. Puedes dar ideas, las propias ideas pueden ser funcionales. Ahorita, por ejemplo, hay muchas aplicaciones para hacer muchas cosas. Son ideas que se crean, no son tangibles, pero al final de cuentas son proyectos. Tercer punto, una mejora de las líneas de los productos, servicios a clientes. Hace poco ustedes y su servidor pues tuvimos la oportunidad de tener una charla con algunos de lo que es de diseñadores de autos y nos comentaron que los diseños y prototipos que se hacen de forma simulada, se ha comprobado que esos diseños tienen mayor resistencia que los prototipos antiguos. Tenemos la vaga idea que los vehículos antiguos que fueron hechos o fueron realizados de forma artesanal, a los vehículos nuevos que ya son realizados y son ensamblados por computadoras y por máquinas robóticas, que los vehículos antiguos resisten mayor cantidad de impactos que los vehículos nuevos. Se han hecho pruebas y los vehículos nuevos se han impactado, se han colisionado en pruebas con vehículos antiguos y se ha comprobado que la resistencia de los propios materiales, la estructura de los materiales, de los diseños que han sido producidos por computadoras, por brazos robóticos, han superado a los prototipos que se han hecho de forma artesanal. Entonces ahí es un ejemplo claro de lo que es mejorar las líneas de producción. Se analiza y se generan nuevas producciones. Esto también es importante, no solamente indagar en algo nuevo y decir, yo voy a crear un nuevo combustible. Ok, voy a crear un biocombustible.
pues debes de conocer los procesos de elaboración de un combustible. Entonces debes de ser dueño de un proceso que ya existe para poderlo modificar. No solamente por sí solo lo puedes modificar, debes de conocerlo a la perfección. Y en el aspecto de la aviación, en el aspecto aeronáutico, he tenido la fortuna que he visto a mecánicos en aviación de 60 años que se los llevan a General Electric a trabajar porque ellos han sido dueños del proceso. Ellos por años han trabajado como mecánicos en aviación y conocen todos los procedimientos establecidos en los manuales, y a ellos no les va a resultar difícil poder generar un proyecto y sentarse de forma administrativa porque conocen los procesos. Desde cierto punto han sido los dueños del proceso, y en el aspecto de generadores de gestión del proyecto pueden desarrollar muchas ideas. Entonces, en el aspecto de aviación también es importante resaltar esto, es importante ponerlo en la reglamentación. Ya existe en la reglamentación que a nivel gerencial, a nivel líderes de proyectos, se debe de generar esa figura, esa persona que conozca los procesos desde el inicio, para que en su momento conozca el grado de riesgo del propio proyecto. Un ejemplo, eh, si tú quieres ser gestor de un proyecto de análisis de combustible, pues debes de conocer, en este caso, los aviones, el rendimiento de los propios aviones, su capacidad de carga, su forma de operación de estas aeronaves, si quieres ser un líder de proyecto de ahorro de combustible. Entonces, debes de llevar un camino que hasta cierto punto debe de estar especificado. Por reglamentación, hasta la fecha, en aviación está estipulado que los ingenieros aeronáuticos con cédula profesional puedan modificar los manuales. ¿Qué manuales? Los manuales generales de mantenimiento, los manuales generales de operaciones, y en algunos operadores aéreos como política han establecido que los ingenieros aeronáuticos sean capaces de poder obtener una posición gerencial, una posición de gestor de proyectos. Está establecido por reglamentación. Es importante reconocer esta situación. ¿Por qué? Porque ustedes, como técnicos superiores universitarios, hasta cierto punto podemos llegar a poder desarrollar en la propia industria. Les recuerdo, la aeronáutica y el sector aeroespacial en México se está escribiendo, y esto nos da una área de oportunidad muy grande. No solamente basta con decir soy ingeniero aeronáutico, soy técnico superior universitario aeronáutico. Hay que ponernos esa camiseta y realmente hay que indagar en estos procesos. Me costó trabajo investigar, hay que investigar. Si yo los quiero capacitar en gestionar proyectos, pues los tengo que enseñar lo mejor que hay en la gestión de proyectos. Esto es información directamente de lo que es de los grandes pensadores de grandes empresas de ahí, de Estados Unidos, de Harvard. Entonces es una información que la estamos extrayendo y que nosotros la tenemos que asimilar y proyectarla en nuestra función como técnicos superiores universitarios. El siguiente punto que nos marca esta diapositiva: un resultado tal como la conclusión de un documento, un proyecto de investigación, como el que comentaban en sus estadías, desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la misma sociedad. Entonces, como profesionistas, el objetivo esencial es ayudar a la sociedad. Si nosotros analizamos, en México, pues por muchos años no se desarrolló la industria, no se construyeron aviones. ¿Por qué? Pues por tratados internacionales, ¿ok? Cuando se empezaron a construir aviones en México, pues se dieron cuenta que no convenía y se firmó un convenio internacional. Ya se pueden construir aeronaves, ya hay empresas que se están construyendo aeronaves. Las empresas que ya son grandes constructoras de aeronaves han posicionado en México muchas empresas de manufactura.
También esto es importante. Ahorita pues yo más o menos sé algo de inglés, pero ya también va a ser importante, indispensable conocer el francés, y no sé hasta qué punto va a ser importante hablar el chino mandarín. Entonces es una camiseta que nos vamos a poner, y que de cierta forma pues tenemos que asimilar nuestras propias competencias para podernos desarrollar en la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque las grandes empresas vienen de esas industrias, de esos países, de esos idiomas. Entonces, de nada nos va a servir ser ingenieros aeroespaciales con maestrías y doctorados si no nos podemos comunicar. Debemos de reconocer nuestras propias habilidades. Parte del contenido temático que queremos inculcar, los ejemplos de los proyectos incluyen, entre otros, el desarrollo de nuevos productos, no solamente productos, también servicios, resultados, la implementación de un cambio en la propia estructura de los propios procesos. Nosotros a lo largo de nuestro estudio vemos que los procesos están establecidos, y están establecidos en los manuales, son los procedimientos. Debemos de seguir esos procedimientos para garantizar la calidad, y a través de la calidad garantizamos la seguridad, el personal o el estilo de la propia organización. El siguiente punto, el desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o modificación de los hardware y software. Es de las herramientas que tenemos, de la tecnología que podemos desarrollar. Entonces tenemos que hacer uso, afortunadamente o desafortunadamente, de las nuevas tecnologías. Ahorita no solo para ser estudiante mínimo tenemos que tener un celular, mínimo tenemos que pagar 100 pesos o 200 pesos para poder tener datos. Necesitamos acoplarnos, sí es difícil, pero no es imposible. Como les comentaba, pues tenemos que adaptarnos a las propias circunstancias. Siguiente punto, la realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será adecuadamente registrado. Solamente un proyecto no solamente es un producto o servicio, también es una investigación. Entonces las investigaciones, pues parte de su formación es generar una investigación en la cual van a desarrollar su propia estadía. La construcción de un edificio, la planta industrial, la infraestructura, la implementación, la mejora o potenciación de los propios procesos, procedimientos de los ya negocios existentes. Entonces es importante saber hasta cierto punto que los proyectos tienen una gama de posibilidades. Y los proyectos individuales, estén o no estén incluidos dentro de los programas, siempre se consideran como parte esencial de las propias empresas. Continuando, ¿cómo se van a estructurar la gestión de proyectos? Parte de la teoría que resaltamos, que estamos referenciando, nos habla de la creación de portafolios, programas y proyectos. La relación entre portafolios, programas y proyectos es tal que un portafolio se refiere a un conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos. Entonces, un proyecto está dentro de un portafolio y de un programa, y los portafolios y los programas se relacionan entre sí. Aquí lo vamos a ver un poquito más gráfico. Los programas se agrupan dentro de un portafolio, y dentro del portafolio vamos a tener subprogramas y proyectos. Otros trabajos se gestionarán de manera coordinada para contribuir. Entonces el portafolio va a contener muchos proyectos, pero los proyectos van a trabajar de común acuerdo con los programas. Tanto como los programas como los proyectos van a generar la base de datos del propio portafolio. Entonces los proyectos individuales, como les comentaba, estén o no estén incluidos en un ámbito de un programa, siempre se consideran parte de un portafolio. Aunque los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes,
ni están necesariamente relacionados de manera directa, están vinculados en el plan estratégico de toda organización mediante del portafolio. Así es como se organizan las grandes empresas. Este es el camino, este no lo dice Mike Rojas, el empresario, no, porque no tengo ninguna empresa, lo dicen los grandes empresarios, desarrolladores de grandes empresas, actualmente los dueños del mundo. Vamos a ver una gráfica, la pequeña grafiquita. Aquí nos visualiza el contenido o la estructura de la gestión de proyectos. Vamos a tener portafolios, programas, proyectos, y lo que les comentaba, dentro de las organizaciones se debe de tener un plan estratégico. Este esquema general, esta ilustración, este gráfico, presenta las estrategias y prioridades que deben de tener dentro de una organización. Si nosotros lo analizamos, el portafolio es todos los proyectos que vamos a tener, y aquí tenemos el vínculo hacia los proyectos. Para poder trabajar de proyectos a portafolios, debemos de plantear estrategias, prioridades, debemos de hacer una elaboración progresiva, debemos de generar una gobernabilidad, debemos de generar disposición de los cambios solicitados, debemos de impactar en los propios cambios de los portafolios y programas del proyecto. Ahorita vamos a mencionar un caso específico y vamos a aterrizar estos conceptos. Dentro del portafolio vamos a tener subportafolios, y para hacer esa transición debemos de generar estrategias y prioridades. Debemos de hacer una elaboración progresiva. Igual tenemos que señalar quién es el dirigente, quiénes son los trabajadores, quiénes son los administradores. Debemos de estar dispuestos al propio cambio. Entonces, tanto en subportafolios como en proyectos, tenemos que tener esas mismas transiciones. Si nosotros tenemos que crear programas dentro de los proyectos, debemos de tener informes de desempeño, solicitudes de cambio con impacto a otros portafolios, programas o proyectos. Entonces, tenemos que generar esa evidencia para poder controlar esos programas. Y dentro de los programas pues también vamos a tener otros proyectos y subprogramas. Vamos a tener estrategias y prioridades, elaboración progresiva en este caso, información de desempeño. Todos estos proyectos se van a subescalar dentro de una escala organizacional. Como su nombre lo dice, este gráfico genera las interacciones entre las direcciones de los proyectos y las direcciones de los programas dentro de los propios portafolios. Vamos a ver un caso específico, vamos a aterrizarlo dentro de los proyectos. Esto es lo que les comentaba, la planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos. O sea, cómo nos organicemos es cómo vamos a lograr el objetivo de nuestros proyectos. Cómo nos vinculemos, vamos a lograr ese objetivo de esos proyectos. Los proyectos van a atravesar una etapa de riesgo. Los proyectos van a estar dentro de un plan estratégico de la organización. Los proyectos deben de tener una planificación en la organización para poder guiar la propia gestión de los mismos recursos. Vamos a catalogar los riesgos, si es un riesgo mayor, si es un riesgo menor, y qué vamos a ganar, pero también qué vamos a perder. Vamos a mejorar los procesos que ya existen, siempre y cuando debemos de garantizar. Aquí hay una palabra primordial que me gustaría que nunca perdieran. En aviación, en aeronáutica y en el sector aeroespacial debes de garantizar la seguridad. En aviación debes de realizar una operación segura. En aeronáutica debes de generar aviones con sistemas redundantes para que siempre hasta cierto punto estén operando y garanticen la propia operación a los pilotos aviadores y garanticen la seguridad de vuelo. En el sector aeroespacial no se toleran que los transbordadores se deshagan cuando entran a la Tierra. Entonces tenemos que catalogar el riesgo
qué es lo que ganamos, qué es lo que perdemos dentro de la empresa. En aviación, en la aeronáutica y en el sector aeroespacial, la prioridad es la seguridad y con la seguridad no se negocia. Aplicamos un caso. ¿Qué caso vamos a aplicar? Actualmente conocemos que estamos en una crisis, entonces ahorita los administradores, los gestores de proyectos les dicen a sus gestores de proyectos, a sus dueños de los procesos, les dicen qué podemos hacer para salvar a nuestra empresa. Ahorita sí es muy difícil, en el sector de aviación es muy difícil específicamente. ¿Por qué? Porque pues muchas aerolíneas han perdido su capacidad en las operaciones. No tanto su capacidad, sino se han reducido la cantidad de operaciones. Se reduce la cantidad de operaciones, pues pierden capital directamente. Por ejemplo, una de las grandes empresas de aviación en México, las aerolíneas, en este año perdieron lo que equivaldría en 10 años lo que habían ganado. Entonces en 10 años ganaron y eso lo perdieron en un año. De forma personal me tocó vivirlo. De forma diaria se realizaban 400, 300 operaciones diarias y de repente un día llegas y tienes que realizar solamente 4 vuelos. Entonces reduces de 400 vuelos a 4 vuelos, o sea, de un 100% a un 1% y mantienes ahí un nivel de 1, 10%, entonces lógicamente vas a perder como empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Buscan gestores de proyectos. Esta investigación o este desarrollo o este estudio o este análisis a ustedes les puede generar esa oportunidad, esa área de oportunidad para poderse integrar al sector laboral. ¿Cómo? Dentro de, en este caso, del caso que les presento, un operador aéreo, le preguntan, ¿sabes qué? ¿Cómo gestionamos nuestros recursos? ¿Cómo va a impactar los proyectos que vamos a presentar? Prácticamente ahorita hacer un proyecto es invertir capital. Entonces tenemos que hacer proyectos que nos ayuden a ahorrar capital. ¿Qué riesgo vamos a tener? Debemos de plantear un plan estratégico dentro de la organización para la mejora de procesos, aspectos técnicos y gerenciales. Las empresas aéreas, ahorita escuchamos muchas empresas, pues en México y en algunos otros países, los operadores aéreos, ¿qué es lo que hacen? No compran aviones, no son dueños de sus propios aviones, arrendan los aviones. De hecho, también ahí surge el debate, ¿no?, del avión presidencial. El avión presidencial nunca se compró, simplemente se firmó un contrato para que fuera arrendado por muchos años. Entonces no puedes vender algo que nunca es tuyo. Todos los operadores aéreos arrendan sus aviones. Entonces hasta cierto punto no son dueños, pero sí son responsables de las aeronaves. Tienen presente, tienen en mente que cualquier accidente que sea, y recordemos, concepto de accidente es pérdidas humanas y pérdidas materiales. Cualquier pérdida humana, cualquier pérdida material, cualquier accidente directamente nos echa a perder el negocio. Entonces, eso lo saben de antemano los proyectos. ¿Qué es lo que hacen? Tenemos muchos aviones arrendados, pronosticábamos que este año íbamos a tener 400 operaciones, íbamos a subir a 500 operaciones, no se cumple el objetivo. Ahora, ¿qué voy a hacer con la renta de los aviones? Pues vamos a negociar con los arrendadores. ¿Sabes qué? No me interesan ya los aviones, te los voy a regresar, y más aún si es un avión que ha tenido problemas, un avión que es un avión que ya está volando, 737 MAX, y hasta cierto punto ya 2 aviones se estrellaron por el nuevo sistema que está operando. Entonces, ¿qué lo hacen? ¿Sabes qué? Te voy a regresar los aviones. ¿Qué dicen los arrendadores? Pues déjame, hablo con los fabricantes, vamos a llegar a una negociación. ¿Qué negociación podemos llegar a lograr? Pues posiblemente, ¿sabes qué? Te rento los aviones. Te voy a seguir rentando los aviones, pero no por cantidad de aviones. Ahora te los voy a rentar por hora de vuelo. Entonces, por cada hora de vuelo tú me vas a pagar las horas de vuelo. Ah, ok. Pues entramos a negociación, trabajan
¿Qué es lo que hacen? Ese es un proyecto, negociar. Hablamos con los arrendadores, modificamos, ahora en vez de que paguemos la renta por cada avión, pues pagamos por hora de avión, reducimos costos. Siguiente plan estratégico que podemos plantear, pues vamos a negociar con lo que más gastamos. ¿Qué más gastamos? Pues en combustible. Segundo punto, pues el combustible de cierta forma, pues México hasta cierto punto pues maneja entre comillas cierto costo preferencial para las propias aerolíneas. No hay tanto problema de combustible, a menos de que el combustible a nivel mundial suba, pues ya entramos en problema. Entonces es un estándar que debemos de tolerar hasta cierto punto. El siguiente punto que podemos gastar va a ser, vamos a comentarlo, la nómina. Pues entremos en contacto con los sindicatos para que se bajen de sueldo. A los empleados pues vamos a generar cierto contrato para que se bajen al 50% y ahí ya se mantengan 60%. Estos son proyectos organizacionales, son gestiones de proyectos. ¿De qué depende? Pues depende de la política de cada país. Eh, ¿Qué otro proyecto podemos tener? Pues sigamos analizando qué podemos hacer. Pues mira, estamos volando a nivel internacional y hay algunos espacios aéreos que nos cobran mucho dinero por cruzar esos espacios. Pues vamos a identificar los espacios aéreos que nos cobran mucho dinero y vamos a evitar sobrevolar por esos espacios aéreos. Pues el espacio aéreo que te cobra más dinero a nivel internacional pues es La Habana, el espacio aéreo de La Habana. Pues cuando hagamos vuelos que vengan de Europa y que tengan que pasar por ahí, pues diles que no crucen por ahí. Entonces, para que no paguemos el servicio del espacio aéreo. Igual cuando tengamos vuelos ahí por Jamaica o Santo Domingo o Barbados o hacia Miami, procuremos no cruzar ese espacio aéreo. Eso lo pudiéramos decir y lo pudiéramos analizar desde el aspecto administrativo. Es una buena idea como proyecto, pero ¿sería factible? Yo les pregunto, ¿sería factible esa idea? Recordemos el proyecto, en este caso, el proyecto presentado, esta teoría de caso es el ahorro de pago de servicios de espacios aéreos. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Identificar espacios aéreos costosos, ya lo tengo identificado. Vuelos que pasen por ahí, eviten sobrevolar ese espacio aéreo. Gestión de recursos. Gestión de recursos, pues ¿qué voy a ahorrar? Pues no pagar uno de los espacios aéreos costosos. Costo-beneficio. Ok, vas a ahorrar no pasar por ese espacio aéreo La Habana, Cuba, pero a lo mejor vas a tener que darle la vuelta, vas a consumir más combustible. Pues analizamos costo-beneficio. Recordemos, ahorita no hay crisis de combustible, entonces analizamos y deducimos que no hay problemas por gastar combustible. Categoría de riesgo. Ustedes como grandes pensadores, ¿cómo analizarían esa categoría de riesgo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué arriesgamos al hacer ese tipo? ¿El ambiente? No te escuché bien. Bueno, ambiente podría ser, porque, o sea, ya la ruta está marcada con actividad meteorológica ya planeada, o que es predecible. Ok, O sea, que perfecto. si bajan más al sur o bajan más al norte, baja la altitud, la presión, consumiría un poquito más de oxígeno dependiendo de qué tanto baja o suba. Perfecto. Tienes una gran idea y te compro tu idea. Yo te conozco. Conoces de aeronáutica, conoces de aviación. Y me platicas porque lo conoces. Ahora, yo te digo, yo me llamo Juanito Pérez. Yo tengo una maestría en gestión de proyectos y es de Harvard. Compré mi curso de gestión de proyectos. Eh, Esa idea, ¿tú crees que yo te la compré como administrador? Eh, Tal vez, si usted también conociera de este tipo, en este campo, finalmente. Tal Pero vez, también no tenemos en cuenta otra, que como vamos a subir hacia el norte o hacia el sur,
vamos a ocupar un espacio aéreo y tendremos que de cierto modo pagar de nuevo, pero no desconocemos si sale más o si sale menos. Perfecto. Recuerda algo que yo dije, si eres administrador de proyecto, debes de manejar esta teoría. ¿Y qué te dice la teoría? Analizar los riesgos. ¿Y cómo analizas los riesgos? Y lo comenté. ¿Cómo analizas los riesgos? A través de los procesos. Entonces, debes de analizar los procesos. ¿Qué debes de hacer? Debes de tener comunicación. Tienes que tener proactividad. Parte del análisis de categoría de riesgos, oye, pero este avión va a enfrentar a meteorología. ¿Hay un área de meteorología? Ah, sí, tenemos aquí 2 meteorólogos contratados. A ver, necesito tener comunicación con ellos. ¿Qué tanto nos impacta? ¿Quién proyecta la ruta? Ah, pues los oficiales de operaciones. Exactamente, los despachadores. Eh, pues ¿con quién tengo que tener comunicación? Pues con los dueños del proceso. Tengo que acercarme, tengo que tener esa proactividad, debo de conocer estos riesgos. Aquí llega una pregunta importante y no es por ¿cómo se le llama? No es por denigrar o menospreciar un trabajo de otro. ¿Qué es más fácil? Eh, ¿Hacer administrativo a un dueño de proceso o hacer dueño del proceso a un administrativo? ¿Qué es más fácil? Para ser dueño del proceso administrativo, ¿no? En teoría, en teoría, te costaría más trabajo. Tú eres el dueño del proceso, tú conoces de aeronáutica, tú conoces de aviación. ¿Te costaría trabajo o te está costando trabajo? ¿Te está costando trabajo aprender estas teorías de gestión de proyecto? No. No, sería más fácil habilitar a un dueño del proceso. ¿Quiénes son los dueños del proceso en el aspecto de aviación aeronáutica? A los que realizan los procedimientos. ¿Quiénes realizan los procedimientos? Los técnicos aeronáuticos, los mecánicos, los pilotos, las sobrecargos. Con ellos me tengo que acercar para conocer, para analizar. Si yo voy a proyectar una ruta, pues a principio de cuentas, si yo trazo una línea recta de México a, supongamos, allá a lo que es Santo Domingo, pues no correría el riesgo de cruzar el espacio aéreo de La Habana, en teoría, ¿no? Y ahí vemos todas las líneas pequeñitas azules son aerovías. En teoría, pues a lo mejor en la línea recta no veo aerovías, pero ahí hay una aerovía cerca. Pudiera yo cruzar por esa zona. ¿A quién le vas a preguntar? Ah, pues ¿quién hace las rutas? ¿Quién proyecta las rutas? Voy al centro de control estratégico, voy al centro de control operacional, voy al área de control de vuelos, analizo estas rutas, soy proactivo, investigo. ¿Sería adecuado girar la instrucción así a rajatabla, diciendo que simplemente queda prohibido sobrevolar el espacio aéreo cubano? ¿Sería sano eso? No. O bueno, sí y no. Pero finalmente tenemos que preguntar el por qué, motivos y en qué te estás basando para decirnos eso. Correcto. Perfecto. Y la aviación ya está escrita. Lo dice. Anexo 6 de la OASI, en el aspecto de operaciones, da las funciones específicas del técnico de mantenimiento de aeronaves. El anexo de operaciones da las funciones específicas del piloto aviador, da las funciones específicas del oficial de operaciones, y ahí especifica que un despachador es el encargado y el responsable de proyectar esa ruta. Entonces, de antemano, si yo giro esa orden como tal, estoy coaccionando a un dueño de proceso a realizar algo que no está dentro de mis funciones. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Cuál sería el deber ser? Acercarme con él, preguntarle, mira, queremos hacer este proyecto, queremos evitar, evadir ese espacio aéreo. ¿Cuáles serían las complicaciones? ¿Cuáles serían los riesgos a afrontar?
¿Cuáles serían los riesgos? Ok, ahora yo me pongo como oficial de operaciones. Pues me estás preguntando cuáles son los riesgos. Mira, de forma normal los aviadores vuelan y, y pasan diferentes centros de control. Al pasar los diferentes centros de control, en ocasiones los centros de control les dicen vuelen directo. Entonces, al volar directo en los espacios aéreos, pues lógicamente ahorran combustible las aeronaves. Pero eso puede ser contraproducente, porque si tú haces una ruta en donde el avión está cargado a su máxima capacidad y por ejemplo el alcance de aeronaves que pudiera ser desde México hasta Santo Domingo, hasta Jamaica, eh, pues pudiera comprometer los pesos de despegue. Eso significa que los aviones van a salir a su máxima capacidad. Entonces, si los controladores aéreos les dicen vuela directo, ¿qué va a pasar? Van a ahorrar combustible, pero van a llegar con sobrepeso. ¿Te lo imaginaste como administrador eso? Es difícil imaginar. ¿Por qué? Porque si desconoces el proceso, te va a costar trabajo. Entonces, ¿qué se recomienda? Debes de analizar el riesgo, pero acercándote a los dueños de los procesos. Por eso es importante. Sería más fácil que tú agarras un técnico mecánico, un mecánico en aviación, como yo les comenté, y él ya trabajó 60 años dándole mantenimiento a aeronaves. Ahora yo lo voy a contratar para que me construya turbinas. ¿Por qué? Porque él conoce los procesos esenciales y básicos. Y en el aspecto administrativo, en la gestión de proyectos, va a tener esa habilidad o ese plus adicional. Eh, un, Hasta cierto punto se genera una visión ciega cuando eres nada más gestor de proyectos. Sí es importante que debes de seguir estos pasos porque al final de cuentas los pasos te dices que debes de analizar los riesgos. Analizar los riesgos es tener comunicación, tener proactividad. Eh, Ahora, otro punto, si tú aterrizas con sobrepeso en una estación, puedes dañar la estructura de un avión. Analizas el riesgo. ¿Cuántos dólares me ahorro por no sobrevolar un espacio aéreo? Pero ¿cuánto estoy invirtiendo en arriesgarme en aterrizar con un avión con sobrepeso? ¿Ustedes qué opinan? Pues creo que gastamos. ¿Sí, adelante? Adelante, adelante. Yo creo que es más peligroso aterrizar con sobrepeso. Exacto. Recordemos que la prioridad es la seguridad. Si aterrizas con sobrepeso, estás arriesgándote contra la seguridad. Digamos, si aterrizas con sobrepeso, ¿qué va a pasar? ¿Se te puede colapsar el tren de aterrizaje? ¿Te puedes despistar en pleno aterrizaje? Y si pasa un accidente, bueno, ya es un accidente porque ya estás dañando el avión. Y si se colapsa el avión, como hace años se estrelló un avión en una pista errónea en el aeropuerto de la Ciudad de México y murieron muchas personas, y se despista el avión en el aterrizaje, pues se pierde el negocio, ¿no? Se cierra esa empresa. Entonces debes de analizar el riesgo y la seguridad debe de ser prioridad. ¿Ha pasado? Entonces hay que generar esa conciencia. Eh, a nosotros tenemos esa área de oportunidad. Nosotros tenemos la intención de poder aportar a la industria aeronáutica, a la industria aeroespacial. Entonces debemos de seguir esta filosofía de la gente que ya desarrolló empresas, los dueños del mundo. Entonces debemos de seguir los pasos. Aquí maneja un punto, un concepto, la gobernabilidad. Los administradores, los que dan las órdenes, deben de tener esa comunicación directa, acercarse con el personal. A mí me tocó el día del temblor,
mi director de la empresa llegó, ¿están bien? Se acercó a la oficina, ¿están bien? ¿No necesitan nada? Entonces eso es algo sano. Entonces acercarnos, tener esa comunicación directa, analizar los programas, ver a quién encarga los proyectos, analizar a fondo, en este caso el perfil del personal encargado de los propios proyectos. Oye, me vas a ayudar a ahorrar combustible, pues necesito que sepas el rendimiento de la aeronave, necesito que hayas trabajado en el área de control de vuelos, me vas a ayudar a mejorar los procedimientos de mantenimiento, pues necesito que seas mecánico en aviación. Y es lo que voltean a ver las industrias. Por ejemplo, si quieres ser diseñar turbinas en General Electric, pues necesitas que seas mecánico en aviación clase 1 o clase 2 y que tengas algo de experiencia. ¿Por qué? Porque en su momento eres el dueño del proceso. El último punto que hay que tocar es la dirección de proyectos. Dentro de la dirección de proyectos, aquí nos comenta nuestra diapositiva, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas a las actividades del propio proyecto. Entonces, nosotros somos técnicos aeronáuticos. Nosotros podemos escalar. Si conocemos las herramientas y adquirimos habilidades, podemos llegar a ser gestores de proyectos. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir los requisitos del propio proyecto. Este proyecto se va a lograr mediante, aplicando la teoría de gestión de proyectos, se va a lograr a través de 47 procesos. Esos procesos están implícitos dentro de 5 grupos. ¿Cuáles son los 5 grupos? Es inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del propio proyecto. Los vamos a ir analizando. Es importante resaltarlos, tenerlos en cuenta para la consideración de los proyectos. No sé, imaginemos, hoy se me ocurre hacer una empresa constructora de drones. Ok, necesito tener un modo de poder crear los wireframe de los drones. ¿Qué es el wireframe? El cuerpo del dron. Segunda, tengo que tener una empresa que me distribuya de circuitos, una de diseño de álabes, diseño de turbinas. Y pues a mí se me ocurre, pues puedo comprar una impresora 3D y a través de la impresora 3D puedo analizar las hélices a través de software de planificación. Entonces son ideas, esas ideas se deben de llevar a cabo a través de estos 47 procesos, a través de estos 5 grupos de planeación de propios procesos. Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos, identificar los requisitos. Ok, quiero hacer drones, pues necesito ver si hay reglamentación para poder crear los drones. Y sí, hay normas oficiales. ¿Cuál sería mi mercado? O sea, ¿qué es lo que necesito para hacerlo? Segundo punto, abordar las diferentes necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la planeación y ejecución del proyecto. Debo de juntar mi equipo de trabajo, debo de juntar a los proveedores. ¿Sabes qué? A lo mejor contacto una empresa de paquetería, DHL, y me dice, ¿sabes qué? Necesito unos drones que puedan cargar 20 kilos para que anden repartiendo por todo Nesa o por todo Iztapalapa mis entregas y que sea rápido. Entonces me uno al equipo, veo lo que es las necesidades, inquietudes en este caso de mi proveedor, las expectativas de los que quieren realizar ese proyecto para la misma ejecución. Tercer punto, establecer y mantener y realizar comunicaciones activas, que es lo que les comentaba. Si yo no quiero sobrevolar espacios aéreos, pues me comunico directamente con los que proyectan mis rutas. ¿Quiénes son? Control de vuelos. Investigo, analizo, genero la eficacia y la naturaleza colaborativa entre los interesados. Analizo los dueños del proceso y veo a aquel personal que en este caso me dicen, ¿sabes qué? Por cruzar La Habana estamos perdiendo tantos miles de dólares.
pero ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, tener esa comunicación, tener esa proactividad. Tenemos que gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo. Se deben en este caso, estipular fechas. ¿Sabes qué? En cierto tiempo tenemos que generar 20 drones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el objetivo. Tenemos que planear quién va a diseñar, quién va a imprimir y quién los va a armar. Quién va a diseñar los drones de capacidad de 20 kilos, los drones de alcance de 30 kilómetros, etcétera, etcétera. Debemos de equilibrar las restricciones contrapuestas del propio proyecto, que incluyen, entre otras, el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y los riesgos. Se debe de considerar todo esto, ¿sale? Parte de los proyectos pues, es entregar calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Y qué recursos tenemos? ¿Y qué arriesgamos? Ok, vamos a vender a DHL, tenemos presupuesto, qué recursos proporcionan, qué arriesgamos al hacer el diseño. No tenemos, oye, ¿sabes qué? Estás imprimiendo 5 wireframes y de los 5 wireframes, de los 5 cuerpos que acabas de imprimir, solamente funciona uno. Entonces nuestro proceso de manufactura es erróneo, no puede ser así. Ahora imagínense en a gran escala. Estamos imprimiendo álabes de turbina, nos costaron 80 millones cada álabe, 80 millones de dólares. Y de los 5 que haces, solamente funciona uno. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué riesgos tenemos? Debemos de analizar todos los riesgos en todos los proyectos. No solamente tenemos que cumplir en el aspecto burocrático. No basta decir, ¿sabes qué? Tú eres despachador, tú proyectas las rutas, entonces fírmame un documento que estás en común de acuerdo, que ya analizaste el riesgo. No se trata de eso. Tú eres mecánico en aviación, tú ya contactaste a DHL y simplemente tú me estás garantizando de los 5 drones que vas a imprimir, los 5 van a funcionar. Entonces se debe de analizar. Lógicamente la calidad va de la mano de la entrega de los propios productos. Las características específicas de los proyectos pues dependen de las propias circunstancias. Pueden influir las restricciones en los equipos de dirección del propio proyecto. En este caso se deben de concentrar todas esas características y circunstancias. La relación entre estos factores es tal: si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro de ellos se vea afectado. Vemos el proyecto del aeropuerto internacional en este caso, que se canceló, fue un proyecto cancelado. Debemos de analizar, si yo cancelo ese proyecto, ¿qué voy a perder? Voy a perder que la propia cancelación prácticamente va a pagar el costo de la hechura del propio proyecto. Entonces debo de analizar para fines eficientes de gestión de proyectos. ¿Me va a servir ese aeropuerto? Sí. ¿Cuántas posiciones va a tener? Más de 100 posiciones. El aeropuerto actual, ¿cuántas posiciones tiene? No, pues tiene 80 y tantas. No basta decir, yo voy a poner los recursos del gobierno a hacer otro aeropuerto no sé, en Santa Lucía y solamente hacer 20 posiciones. No, se debe de conocer el proyecto para eficientar y gestionar. Entonces, los directores deben de analizar y deben de concentrarse plenamente en beneficio de la sociedad. Ok, ¿me va a ayudar este aeropuerto? Sí, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es un hub. ¿Qué es un hub? Es una conexión a todo el país. Todo el mundo llega a México, todo el mundo hace su visita a la Ciudad de México y después de ahí vuelve a subirse al aeropuerto y ahora proceden en irse a Cancún, proceden en irse a Vallarta, proceden en irse a Los Cabos. Es una conexión al propio país. Si no lo hago, ¿qué va a pasar? Pues el aeropuerto de la Ciudad de México va a dejar de ser esa conexión. Ahora, ¿quién van a ser los aeropuertos importantes? Y las cifras los dicen. Cancún es el nuevo aeropuerto importante con más operaciones aéreas. Segundo aeropuerto, Los Cabos. Y tercer aeropuerto,
la Ciudad de México. ¿Es en beneficio de la sociedad? Pues le estamos dando en la torre a la sociedad, en este caso a los de la Ciudad de México, ¿vale? Entonces se deben de analizar, los directores del proyecto deben de poner esas propuestas directas en beneficio de la propia sociedad y de los propios recursos que se tienen. Si el cronograma es acortado, a menudo el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales para complementar la misma cantidad de trabajo en mismo tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se podrá reducir el alcance a los objetivos de calidad para entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. Vean este triángulo. Si tú reduces en este caso el lado llamado alcance, si lo haces más pequeño, pues vas a tener, para equilibrar lo que es el concepto de calidad, pues vas a tener que disminuir también el lado llamado costo, y lógicamente pues vas a tener que disminuir el lado llamado tiempo, y al final de cuentas lo que vas a lograr es un triángulo más pequeño y en consecuencia vas a tener menos calidad. Entonces el alcance disminuye en función de esas características. Entonces se debe de planear bien para poder lograr un alcance óptimo. Básicamente el éxito cómo se logra: a través de negociación, a través de la aplicación de la tecnología, a través de la metodología, a través de los recursos. Tú debes de negociar, debes decirle a tus papás: oye papá, voy a ir a la escuela, necesito internet, oye ayúdame a pagar mi celular, mis datos. Tecnología, pues tengo que comprar un celular que tenga mínimo una capacidad para poder descargar la plataforma Microsoft Teams y no sé, para descargar documentos en Word, PDF. La metodología, pues tengo que aplicarme a estudiar, porque de nada va a servir que no aprenda bien e invierta todo mi tiempo y todo mi dinero y después no encuentre trabajo. Los recursos, ¿qué recursos tienes? Pues ni modo, hoy no me voy a poder ir a comprar mi líquido refrigerante porque voy a tener que pagar en este caso mis datos de mi celular. ¿Qué recursos tengo? Escatimo esos recursos y logro el objetivo, y al final de cuentas es el éxito. Y eso aplica para todo en la vida. ¿Dudas, preguntas, traumas? ¿No? Ok. Entonces ya para casi terminar, la modificación de los requisitos de los objetivos del proyecto también pueden generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una comunicación proactiva con los interesados al fin de entregar un proyecto exitoso. Es lo que les recalqué: debe de haber comunicación proactiva con todos los portafolios, con todos los programas. Yo tengo un programa de combustible, tengo un programa de mejora continua de mantenimiento, tengo un programa de contratos contractuales. Todos los portafolios que tengo en mi empresa deben de tener esa comunicación proactiva. Entonces, de nada me sirve estar ahorrando no sobrevolar espacios aéreos si el departamento de combustibles no me informa que ya subió el combustible y hay una crisis de combustible y que se está pagando mucho combustible. De nada me sirve. De nada me sirve arriesgar la operación y que los seguros de las arrendadoras se den cuenta y que en dado caso de que me falle un motor o colapse un tren de aterrizaje, estas aseguradas contraten a ingenieros aeronáuticos y no se hagan responsables del pago del seguro de esos problemas por hacer una mala operación. Entonces es importante analizar todos los conceptos, todos los portafolios dentro de la empresa deben de ser analizados. No les quito más tiempo, tienen que estudiar, les voy a hacer examen. Preguntas, dudas, traumas.